Bienvenidos, bienvenidas al segundo encuentro de análisis multivariado. En la clase anterior repasamos y entendimos de qué se trata el análisis exploratorio de datos y también reflexionamos acerca de la importancia que tiene hacer estas tareas previas a cualquier modelación o a cualquier uso de herramientas multivariadas. Cuando terminen esta clase, van a tener un mapa claro de qué hacer antes de aplicar técnicas como el análisis factorial, como los componentes principales o como el análisis de conglomerado o clúster. Y también van a saber cómo revisar gráficamente los datos, cómo detectar y tratar datos ausentes, cómo identificar y manejar los outliers y cómo comprobar algunos supuestos que exigen los métodos multivariantes. Entonces, retomando esa pregunta que nos habíamos planteado al final del encuentro anterior sobre, temas o cuestiones que nos interesen acerca de la realidad socioeconómica e imaginándonos que tenemos una base de datos con 50 variables socioeconómicas ante esa cantidad de data, ¿no? En términos de variables. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo nos imaginamos la secuencia o el proceso para llegar a modelar o para aplicar alguna técnica a partir de esta data? Entonces, queremos retomar a partir de lo que dejamos y poner el foco en estos primeros pasos concretos con los datos. ¿Qué tenemos que hacer antes de aplicar cualquier técnica multivariante? Y la idea de nuevo es que ustedes puedan mirar un dataset socioeconómico y preguntarse con criterio si está listo o no para un análisis multivariado serio, o si es necesario hacer ese análisis previo de los datos, porque ustedes saben que muchas veces recibimos la data que fue generada en otro espacio, en otro lugar, donde nosotros no pudimos intervenir en la generación de esa información, y entonces tenemos que hacer un chequeo de consistencia, un chequeo de qué es lo que pasa con esa base y una puesta a punto de eso que vamos a trabajar. Entonces, las técnicas multivariadas son muy potentes estadísticamente y por eso justamente es que le exigen mucho a los datos, le exigen mucho a ese dataset que nosotros vamos a trabajar. No alcanza con que cada variable más o menos funcione. Lo que pase con los datos ausentes, atípicos o mal medidos, puede cambiar por completo los resultados. Entonces, los efectos de los datos ausentes, por ejemplo, pueden ser sustanciales, aunque por definición no representen, no aparezcan directamente en los cálculos, ¿sí? Se nos pueden perder, se nos pueden pasar y después eso puede tener una incidencia. El objetivo de esta unidad es que ustedes tengan una visión general de las técnicas de examen de datos que son necesarias para la preparación de un dataset. En otras palabras, básicamente lo que queremos es que antes de pensar en cualquier aplicación de análisis de componentes principales, factorial o clúster, nos aseguremos de que la materia prima, es decir, los datos, sean confiables y cumplan con las condiciones mínimas necesarias para poder abordar estas técnicas. Y esto no lo podemos entender como una sutileza o como un detalle o como un lujo metodológico. En realidad es una exigencia de base ética y científica preparar adecuadamente ese dataset para poder después modelarlo o trabajarlo. Siempre tengamos en cuenta que nuestro enfoque tiene que ver con la realidad socioeconómica y desde ese lugar cualquier información que nosotros trabajemos y cualquier investigación que abordemos afecta a la vida de personas reales. Entonces, nosotros no podemos permitir que realizar análisis sobre información que está corrupta o que está mal preparada. Muy bien, dicho esto, antes de aplicar cualquier técnica de análisis multivariante, necesitamos hacer el análisis exploratorio de datos o el análisis previo de los datos. O en el ciclo de vida de los datos, toda la etapa que tiene que ver con la limpieza, con el tratamiento. Bien,
Esto tiene 3 dimensiones que son claves para atravesar. Una, examinar las variables de manera univariada, es decir, de manera individual. ¿Esto qué significa? Significa mirar la distribución de cada variable, sus valores centrales, su dispersión, su forma, la simetría, la kurtosis. Otra dimensión tiene que ver con examinar las relaciones que hay entre esas variables, y ahí lo que vamos a ver es cómo se correlacionan, si hay patrones, si esos patrones son lineales o no lineales, si hay algún agrupamiento natural. Y la tercera cuestión tiene que ver con evaluar problemas de diseño y de recolección. Entonces, necesitamos hacer la trazabilidad de la generación de ese dato, chequear si hay datos ausentes y qué patrón tienen esos datos ausentes, si son sistemáticos, si hay errores de registro, si hay outliers que reflejen fallas técnicas o si esos datos atípicos en realidad tienen que ver con eventos excepcionales que tienen alguna influencia en lo que estoy investigando. Entonces podemos pensarlo como una consulta clínica a los datos, donde lo que queremos saber es si están sanos, si hay síntomas de que algo no está bien, y si fuera así, qué intervenciones necesitamos abordar antes de pasar al análisis más avanzado. Entonces, en investigación socioeconómica, donde los datos reflejan realidades complejas, desiguales, este paso es crítico, aparte de condición necesaria. Un error técnico acá puede ocultar desigualdades reales o al revés, se pueden crear sesgos que amplifiquen injusticias. Entonces debemos ser muy responsables y muy cuidadosos en esta etapa del trabajo. Muy bien. Entonces, vamos a abordar 4 grandes tareas. La primera es el análisis gráfico de los datos, que tiene que ver con examinar visualmente cada una de las variables, su naturaleza y las relaciones que forman a partir de lo que vamos a después hacer en el análisis multivariado. La siguiente tarea es el análisis de los datos ausentes, donde lo que vamos a hacer es una evaluación para entender primero si hay datos ausentes y si hay, después vamos a ver qué tipo de patrón, a qué tipo de patrón responden esos datos ausentes y qué vamos a hacer con eso. Después, la tercera tarea tiene que ver con la detección de outliers, es decir, vamos a usar algunas técnicas que nos permiten identificar concretamente los casos atípicos que pueden distorsionar las relaciones que hay entre las variables e incluso pueden distorsionar la misma variable. Y ahí habrá que tomar alguna decisión en relación a eso también. Y por último, que quizás no aplica tanto en esta parte de la materia, pero sí ustedes la van a necesitar más adelante, tiene que ver con la comprobación de los supuestos. Entonces, hay algunos supuestos en los cuales se basan los análisis que tienen que ver más con técnicas predictivas o explicativas que necesitan chequear normalidad, homocedasticidad, etc. Entonces, vamos a mirar un poquito de eso hacia el final. Entonces, un buen hábito profesional es no saltarse ninguna de estas tareas. Si no miramos los gráficos, si no miramos los datos ausentes, los atípicos y no chequeamos supuestos, es muy fácil que el modelo más sofisticado termine como apoyándose en arena o en tierras movedizas. Entonces, esto es el pilar, lo que les quiero decir es que esto es el pilar de todos los análisis que se puedan hacer después. Bien, vamos con el análisis gráfico de los datos. Acá lo que vamos a ver es la naturaleza de las variables a analizar, las relaciones que forman las bases del análisis multivariado. Y si bien las representaciones gráficas claramente no sustituyen a las medidas de diagnóstico formal estadístico, proporcionan sí una forma alternativa, complementaria, de tener una perspectiva del carácter de los datos con los que estamos trabajando y las posibles interrelaciones que haya entre variables. ¿Por qué para nosotros son tan importantes los gráficos? Primero porque responden o hay una intuición visual, es decir, hay un patrón visual que uno puede captar
donde se pueden captar estructuras complejas, que a veces cuando uno mira la tabla de datos, si la tabla de datos es muy grande, a uno se le puede pasar. Hay muchas cosas que mirando una tabla de datos uno se da cuenta. Ahora, si son muchos, si tenemos muchos casos, entonces se nos pueden perder alguna información. Con lo cual, al graficar, ya tenemos una primer imagen de lo que nos están mostrando los datos. También nos permiten una detección rápida de anomalías, es decir, un dato, un outlier, una distribución por ahí bimodal que no es esperada, una relación no lineal, eso se ve en el gráfico enseguida. Aparte hay un tema de comunicación, digamos, los gráficos son un puente entre el análisis técnico y la interpretación social. Entonces nosotros podemos hacer un montón de análisis quizás más riguroso, con otro tipo de indicadores para mostrar cómo es la distribución, cómo es la simetría, cómo son las relaciones, etc. Lo que pasa es que cuando nosotros esto se lo tenemos que dar a alguien para que lo interprete, o si lo queremos comunicar a la sociedad, los gráficos constituyen un puente perfecto para poder transmitir información porque en general son más fáciles de comprender. Después, por un tema de validación de supuestos, ¿no? Muchos supuestos estadísticos como la normalidad, la linealidad o la homocedasticidad se pueden explorar visualmente antes de aplicar test formales. Entonces, a medida que aumenta el nivel de dificultad del análisis multivariado, la necesidad y el nivel de comprensión gráfica aumentan también. Por eso es fundamental dominar los métodos gráficos básicos que nos ayudan a obtener una comprensión profunda de las características de los datos, especialmente en un sentido multivariado. Muy bien, vamos a la tarea número 2, que tiene que ver con el análisis de los datos ausentes. Y esto no se trata solo de contar cuántos datos faltan, sino de realizar un proceso de evaluación sistemática para entender, primero, ¿qué impacto pueden tener esos datos ausentes sobre el análisis? ¿Van a sesgar las estimaciones? ¿Reducen la potencia estadística? ¿Afectan la representatividad? Y aparte para evaluar también qué alternativas tenemos para resolverlo. ¿Los eliminamos? ¿Los reemplazamos? Se llama imputación, el reemplazo de datos ausentes. ¿O usamos algún modelo específico para estimar cuál sería el valor de ese dato que no está? Bien, la existencia de datos ausentes no tiene que impedir la aplicación de análisis multivariado. Tampoco tiene que limitar la posibilidad de generalizar resultados de una investigación, digo, pensando en la representatividad de la muestra. Sin embargo, a cada analista le corresponde identificar la presencia de datos ausentes y llevar a cabo las acciones necesarias para minimizar sus efectos. Y ahí de nuevo lo traigo, la bitácora metodológica, para ir anotando cada decisión que tomamos en relación a cada una de estas tareas que vamos a ir planteando. Bien, cuando nosotros lo situamos en las ciencias sociales, los datos ausentes muchas veces no son solo un problema técnico, sino que pueden estar reflejando desigualdades estructurales. Por ejemplo, si en una encuesta digital faltan respuestas de comunidades rurales que no tienen acceso a Internet, claramente ese patrón de ausencia ya nos está contando algo sobre la exclusión digital que no podemos ignorar. Entonces, fíjense todo lo que hay atrás de cada una de estas tareas que les estamos contando. Bien, vamos con los datos atípicos o outliers, ¿no? Son observaciones, por definición, son observaciones cuyo comportamiento se diferencia claramente del resto y pueden distorsionar las relaciones sobre una o más variables estudiadas. Hay técnicas que ajustan perfectamente para identificar casos atípicos, para evitar que haya efectos después en el análisis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, detectarlos y después elegir un criterio para eliminarlos del análisis si son errores, por ejemplo, y no se pueden corregir, transformarlos mediante técnicas de escalamiento o matemáticas, si es que necesitamos mantenerlos en el análisis, tienen sentido en el trabajo que estoy haciendo,
mantenerlos, porque aportan información importante sobre fenómenos extremos que interesan en el abordaje de determinada investigación. En ciencias sociales lo que pasa es que muchas veces un outlier no es un error de medición, sino la señal de un fenómeno social, que es extremo y que vale la pena estudiar en profundidad. Por ejemplo, una provincia con una tasa de desempleo excepcionalmente baja puede estar revelando alguna política laboral exitosa, por ejemplo, si es que está todo bien medido, ¿no es cierto? Entonces puede ser un modelo de buenas prácticas para otras provincias o para el país. Un hogar que tiene ingresos extremadamente bajos puede señalar situaciones de vulnerabilidad crítica que requieren una intervención urgente. Entonces, acá la clave no está en automatizar una decisión, es decir, tipo, si hay outlier, borro todo, sino en hacer el ejercicio en la investigación de comprender si ese dato atípico es necesario para entender el proceso, el problema o el fenómeno sobre el cual estoy investigando o sobre el que quiero crear conocimiento o generar información. Muy bien. Sobre los supuestos. Acá, cuando hablamos de supuestos, de estos supuestos, tenemos que tener claro que son métodos analíticos necesarios para evaluar la capacidad de los datos y para cumplir con supuestos estadísticos específicos que son un requerimiento para el análisis multivariado. Entre estos supuestos, ¿qué tenemos? Tenemos la normalidad, es decir, el contraste de la normalidad de todas las variables. Acuérdense, ahora lo vamos a ver, la forma de distribución en campana. La linealidad, es decir, el testeo de linealidad en las relaciones que puedan aparecer entre las variables, para asegurarnos que después, al momento de modelar, estamos usando la estructura de modelación correcta. La homoscedasticidad, que es la comprobación de que la varianza de los errores es constante. La multicolinealidad, que es la detección de correlaciones altas entre variables independientes. La autocorrelación, que en algunos casos contraste de ausencia de correlación serial entre los residuos. Por ahí para nosotros es más raro, pero la homoscedasticidad y la multicolinealidad son claves en el análisis multivariante. Bien, la idea no es que se aprendan de memoria los test estadísticos, eh, ni que entiendan toda la matemática que hay atrás de esto, sino, necesitaríamos como otra materia para poder abordar todo eso, sino entender que cada método multivariado está basado en ciertas condiciones que se tienen que cumplir. Entonces, si nosotros aplicamos un método cuando sus condiciones no se cumplen, los resultados no nos van a servir mucho. Entonces, un poco, digamos, no van a ser válidos y eso es importante que lo sepamos. Por ejemplo, si aplicamos una regresión lineal que tiene que ver con estas estrategias más que buscan a la variable explicativa, asumiendo la normalidad de los residuos y en realidad no hay, entonces los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis van a ser poco confiables. Si hay multicolinealidad severa, por ejemplo, no vamos a poder separar el efecto individual de cada variable explicativa. Y si hay heterocedasticidad, vamos a estar subestimando la variabilidad real de las estimaciones. Entonces, la comprobación de supuestos no es un ritual burocrático, sino que es una garantía metodológica de que nuestras conclusiones tienen sustento sólido. Muy bien. Vamos entonces ahora a profundizar un poquito sobre el análisis gráfico de los datos. Si bien ya lo estuvimos mencionando, traigámoslo de vuelta, esta idea de que los gráficos nos ayudan a la comprensión de las características básicas de los datos y las relaciones subyacentes que hay entre las variables. A medida que aumenta el nivel de dificultad del análisis multivariado, bueno, la necesidad y el nivel de comprensión de las variables también aumenta, y bueno, por esto el análisis gráfico es una herramienta muy poderosa. Entonces, necesitamos revisar los métodos gráficos básicos
que existen para ayudar a la obtención de esa comprensión que estamos buscando de las características de los datos. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a mirar? O sea, ¿para qué nos vamos a apoyar en los gráficos? Básicamente para ver la forma de las distribuciones, si son simétricas, si son sesgadas, si son bimodales, si son uniformes. Para detectar asimetrías y colas largas que van a estar indicando desigualdades o eventos extremos. Para intuir relaciones entre variables antes de cuantificarlas con coeficientes de correlación o algún tipo de modelo. Y para identificar estructuras multivariantes como clusters o tendencias no lineales. Entonces, en el contexto socioeconómico, los gráficos son especialmente valiosos porque permiten comunicar hallazgos complejos a audiencias diversas y en esas audiencias diversas solemos tener tomadores de decisión, comunidades afectadas, organismos de financiamiento y claramente, digamos, para una empresa es lo mismo, para cualquier tipo de organización también es lo mismo, donde en general las personas que hacen la lectura de los informes o de las evaluaciones o los análisis que podemos llegar a hacer nosotros no son expertas en estadística. Entonces es, de nuevo, es ese puente comunicacional que facilita la comprensión de lo que yo quiero explicar. Bien, una de las maneras que tenemos de empezar a conocer qué es lo que nos están diciendo los datos es el histograma de frecuencias. Es como el punto de partida para cualquier análisis exploratorio. Siempre es conveniente arrancar los análisis con los histogramas y a partir de ahí vamos a poder intuir un poco cómo es la distribución de probabilidad de los datos, cómo es su situación con respecto a la normalidad, su simetría y otras propiedades que también son muy interesantes. Entonces, concretamente, el histograma nos va a ayudar a qué? A intuir la distribución de probabilidad, es decir, si los datos siguen esa distribución normal, si están sesgados, si son bimodales. Nos van a permitir ver la tendencia central y la dispersión, dónde se concentra la mayoría de los valores y qué tan dispersos están. Y también nos va a permitir identificar si hay valores extremos, porque cuando hay colas largas, para un lado, para el otro o para los dos, puede ser que ahí haya un outlier o un evento raro. Entonces, pensemos un caso concreto, si construimos un histograma de ingresos familiares en Argentina, probablemente veamos una distribución muy sesgada a la derecha, donde la mayoría de los hogares tienen ingresos bajos o medios y unos pocos tienen ingresos extremadamente altos. Entonces, esta asimetría nos va a estar diciendo algo fundamental sobre la desigualdad de ingresos en nuestro país. Entonces, si ustedes miran un histograma de ingresos muy sesgado a la derecha, ¿qué estadístico de tendencia central usarían para describir el ingreso típico en Argentina? ¿Usaríamos el promedio? O sea, la mediana, la media, digamos, o usaríamos una mediana. ¿Por qué? Bueno, estas son cosas que nosotros queremos que ustedes ya empiecen como a pensar y a reflexionar. Entonces, probablemente alguno de ustedes haya dicho el promedio, quizás si no tenemos tanto recorrido estadístico, pero si tuvimos una estadística descriptiva en nuestra vida, deberíamos saber que la respuesta correcta va a ser la mediana. ¿Por qué? Porque un promedio, o sea, la media es un resultado de un promedio sin ponderación, donde esta media va a estar inflada por los valores extremos altos. Entonces, si yo muestro como indicador este dato, o sea, tomo esta referencia para mostrar cómo están los ingresos en Argentina y voy a estar faltando a la verdad. ¿Sí? Entonces acá es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y estas son cuestiones básicas que cuando uno las incorpora ya después surgen, digamos, naturalmente. Pero son cuidados que tenemos que tener y atención que tenemos que prestar. Bien. Cuando buscamos datos atípicos, ¿sí? Es clave poder graficar los datos atípicos.
y entender de dónde salen, qué es lo que pasa con esos datos. Entonces, ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que esos datos atípicos en realidad sean por un error de medición o de transcripción o de carga de datos. Cuando las cargas son manuales o se copian o hay mucha intervención en esa parte, puede pasar que me falta un cero, me sobró un cero o dos o lo que sea, y entonces me olvidé de poner una coma. Bueno, hay millones de errores que se pueden cometer ahí y eso puede generar un dato atípico. Por eso tenemos que identificar si ese dato atípico, la causa de que exista es porque hubo un error en la carga del dato o porque en realidad está mostrando algo, ¿sí? Estos casos críticos o, o áreas de estudio que no nos habíamos dado cuenta. Entonces, graficar outliers no es solo un paso técnico, sino la herramienta crítica para entender la historia detrás de los datos. Entonces, para eso vamos a usar un gráfico que se utiliza específicamente para detectar outliers, que es el gráfico de caja y bigotes, o box plot. ¿Qué información nos va a dar un box plot? Se los voy a mostrar. Primero, permite estudiar la simetría de los datos. Después, permite detectar los valores atípicos de manera visual y de forma inmediata. Y también permite vislumbrar el ajuste de los datos a una distribución de frecuencias determinadas. Entonces, ¿qué hay en la estructura del box plot? La caja representa rango intercuartílico, entonces está el 50% central de los datos. La línea dentro de la caja es la mediana, esto que tenemos acá es la mediana. Los bigotes que se extienden hasta los valores extremos, que no son los outliers, ¿sí? Son los valores extremos, cada una de estas líneas. Y los puntos afuera de esto que le llaman bigote, si es que hay alguno, son los outliers. Entonces, ustedes tienen acá, ahí está. Acá tenemos el caso de un outlier. Muy bien. Otra, digamos, esto nos permite como el análisis univariado con el gráfico de caja y bigotes o box plot, pero también tenemos la posibilidad de ver un gráfico múltiple de caja y bigotes cuando queremos ver entre un grupo de variables qué es lo que está pasando, si hay outliers o no. Entonces, esta herramienta funciona súper bien para analizar así grupo de variables y acá podemos imaginarnos comparar la distribución de años de escolaridad entre provincias argentinas. Un box plot múltiple nos va a permitir rápidamente observar qué provincias tienen medianas más altas, dónde hay mayor dispersión, o sea, desigualdad interna. Hay provincias con casos atípicos, por ejemplo, municipios con escolaridad muy baja. Bueno, todas estas cuestiones nosotros ya las podemos observar y tener como una primer comprensión en el box plot múltiple. En investigación socioeconómica esto es extremadamente útil para comparar distribución de ingresos, acceso a servicios, indicadores de salud, indicadores demográficos, territoriales. Y acá, de nuevo, el box plot no solo describe, sino que cuenta una historia sobre desigualdades, sobre brechas, sobre casos excepcionales que merecen especial atención. Siempre situémonos en las ciencias humanas y sociales, que es en el lugar donde nosotros estamos haciendo nuestros análisis. Bien, el gráfico de simetría. Este nos permite analizar de manera visual de nuevo la simetría que tiene una variable. Entonces, lo que vamos a estar viendo es básicamente cómo se distribuyen los valores alrededor de la media o la mediana. En el gráfico, en el esquema que les estoy mostrando, están las tres situaciones que aparecen. La distribución simétrica, ¿qué nos muestra? Nos muestra que la mitad de la distribución está a la izquierda y la mitad a la derecha, y es un espejo,
y eso da cuenta de una distribución normal. Si tenemos asimetría positiva, que es un sesgo a la derecha, la cola se extiende hacia valores altos, por ejemplo, ingresos donde la mayoría gana muy poco y pocos ganan mucho. Ejemplo que ya dimos anteriormente. La simetría negativa es el sesgo a la izquierda. La cola se extiende hacia valores bajos, por ejemplo, puntajes de exámenes fáciles o donde la mayoría saca notas altas. Denme un segundo que ya retomamos. Bien, les decía entonces que la asimetría negativa tiene sesgo a la izquierda y la cola se extiende hacia valores bajos y un ejemplo podría ser puntajes de exámenes muy fáciles donde la mayoría saca notas altas. Entonces, ¿por qué importa la simetría o la asimetría en ciencias sociales? Básicamente porque nos dice algo sobre estructuras de desigualdades o de concentración en un fenómeno. Entonces, una distribución simétrica de ingresos sería una sociedad muy igualitaria, casi utópica, capaz, sobre todo en un formato de sistema capitalista como ese en el que vivimos. Y una distribución muy sesgada a la derecha refleja una alta concentración de riqueza en muy pocos. Entonces, saber si una distribución es simétrica o no afecta a qué medida de tendencia central vamos a usar. Entonces, la media para simétricas, la mediana para asimétricas. ¿Qué técnicas estadísticas vamos a aplicar? Muchas pruebas paramétricas asumen simetría o normalidad. ¿Cómo interpretamos los resultados? Una media de ingresos de 100.000 puede ser engañosa si la distribución es muy asimétrica. Entonces acá vamos a usar una herramienta también, un coeficiente que es el coeficiente de asimetría de Pearson, Fisher, Bowley, que cuantifican lo que el gráfico muestra visualmente. Muy bien. El diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es una herramienta fundamental para el análisis multivariado porque muestra la relación entre dos variables cuantitativas. Entonces nos va a estar mostrando cómo se distribuyen los datos en un plano cartesiano, donde cada punto de gráfico corresponde a una observación de ese conjunto de datos. ¿Para qué sirve? Para identificar correlaciones positivas cuando una variable sube, la otra también, negativa cuando una variable baja, la otra también, o nula cuando no hay relación. A ver si se los puedo agrandar. Ahí está. También sirve para detectar patrones no lineales, por ejemplo, cuando hay una forma de U. Entonces, esto se da, por ejemplo, cuando uno analiza la relación entre edad y productividad laboral, o de forma de U invertida, digamos, ¿sí? Entonces, cualquiera de esas situaciones se está hablando de un patrón que no es lineal. Visualizar outliers, ¿sí? Observaciones que se alejan de ese patrón, o sea, puntos que están muy, muy lejos. Si bien tenemos la herramienta del boxplot, acá también se puede ver eso. Para evaluar, por ejemplo, la adecuación de modelos lineales, entonces, si los puntos no siguen una nube aproximadamente lineal, entonces un modelo de regresión lineal simple no va a ser el apropiado para aplicar a ese tipo de distribución. Pensando en algún ejemplo aplicado a la investigación socioeconómica, imaginémonos
años de educación en un eje, ingreso mensual en otro eje para una muestra de trabajadores. ¿Y qué podemos ver acá? Si vemos una nube de puntos con tendencia ascendente, significa que hay correlación positiva, donde a más educación hay más ingresos. Si la relación es curva, entonces los primeros años de educación aumentan mucho el ingreso, pero sucesivos años de educación posteriores a un determinado nivel ya no influyen tanto en la capacidad de generar ingresos. Si vemos puntos muy separados de la nube general, pueden ser outliers que merecen investigación, es decir, quizás personas con alta formación, alta capacitación, pero muy bajos ingresos o desempleados o con situaciones de subempleo, o personas con muy baja educación y altos niveles de ingresos. Entonces, muchas decisiones sobre qué modelo aplicar empiezan mirando un buen gráfico que nos permite identificar estas relaciones entre variables. Vamos entonces a las recomendaciones concretas para cuando abordamos esta primer tarea que es visualizar la data. ¿Cómo elegimos el gráfico adecuado según el objetivo? El histograma lo vamos a usar para evaluar la forma y la tendencia central de los datos y para evaluar si esos datos siguen o no una distribución específica. Siempre son más útiles cuando tenemos más cantidad de datos. La gráfica de puntos, similar al histograma, pero más útil con pequeña cantidad de datos, porque cada punto va a representar una observación. También es muy útil para comparar grupos. La gráfica de dispersión para evaluar la relación entre dos variables. Acuérdense que, bueno, ya lo vamos a abordar un poquito más adelante, pero digo que correlación o asociación no significa causalidad, ya lo vamos a retomar. El gráfico de caja de bigotes o box plot para evaluar y comparar las características de la distribución. Es muy lindo realmente este gráfico, nos permite identificar la mediana, el rango, la simetría y también claramente identificar los valores atípicos. Y es muy útil también para analizar en grupos de variables. Entonces, la consigna general siempre, ¿cuál va a ser? Antes de correr un modelo o aplicar cualquier técnica multivariada, mirar mucho los datos, mucho los datos. Y los gráficos son la primera línea de defensa contra cualquier error metodológico que podamos tener en el proceso. Bien, ahora, también tenemos algunos estadísticos robustos, centrales, que son muy interesantes y que son de mucha utilidad. Entonces, hablamos de esto de la distribución de los datos alrededor de la media y por eso retomo un poco lo de los estadísticos robustos centrales, porque acuérdense que cuando hay situaciones de datos atípicos, lo que tenemos es que esa media no es representativa en realidad de lo que yo estoy viendo en el conjunto de datos. Entonces, estos estadísticos robustos centrales van a ser estadísticos que van a estar muy poco afectados por los valores extremos de la variable. Y acá les presento dos, que son la media truncada y los M-estimadores. La media truncada es la media de la variable eliminando un porcentaje de la cola inferior y de la cola superior de la distribución. Generalmente se usa el 5%, sin embargo, el investigador, la investigadora puede tomar una decisión diferente y eliminar más o menos según sea el caso que esté abordando, el estudio que esté abordando. Tomando esta referencia del 5% en cada una de las colas, se elimina la influencia de los valores extremos a la vez que quedan incluidos el 90% de los valores centrales de la distribución. Entonces es realmente una medida robusta porque no está
tan afectada por valores extremos y claramente por outliers, y realmente es muy interesante y fácil de usar. Después están los M-estimadores, que son estadísticos que se definen ponderando cada valor en función de su distancia al centro de la distribución. Las observaciones centrales se ponderan al máximo valor, disminuyendo los coeficientes de ponderación a medida que las observaciones se alejan del centro de la distribución, llegando al extremo de ponderar con cero los valores que están muy lejanos. Entonces, de nuevo, esos valores que están muy lejanos no van a entrar en el cálculo de esa medida central. ¿Por qué son relevantes en ciencias sociales estos estadísticos robustos? Básicamente porque los datos suelen ser sucios o las poblaciones heterogéneas, y en este caso los estadísticos robustos son escudos contra esas conclusiones engañosas que nosotros podemos llegar a obtener si no tenemos cuidado en la observación de los valores extremos y de los outliers. Acuérdense que valores extremos son los de las puntas y outliers o atípicos son los que están más allá de esos espacios, ¿no? De esos límites. Bien, entonces, no reemplazan obviamente a las medidas tradicionales, pero permiten equilibrar el análisis, asegurando que un grupo de valores atípicos no te afecte o no nuble esa realidad social que uno está tratando de buscar o de entender. Un ejemplo concreto, pensemos, hablando de ingresos, pensemos que estamos midiendo ingresos promedios en un barrio donde la mayoría de las familias gana entre 50.000 y 80.000, por poner un número, no importa, 500.000, 800.000, no importa. Pero hay una familia que gana, por ejemplo, 2 millones. Entonces, digo, en el ejemplo de 50-80, si fuera el ejemplo de 500-800, una que gana 20 millones. Entonces, la media aritmética simple se va a disparar por ese único valor y nos va a dar una imagen distorsionada de lo que pasa en el barrio. La media truncada o un M-estimador justamente va a hacer ese recorte y nos va a dar una media más representativa de lo que realmente pasa con la mayoría de las familias en ese barrio. Entonces, realmente en un mundo que es complejo, en realidades que son complejas, nosotros necesitamos estadísticas que puedan resistir a esa complejidad. Bien. ¿Qué pasa con los estadísticos robustos de dispersión? También necesitamos esta información, ¿por qué? Porque estos nos van a estar dando información acerca del grado en que los datos se extienden alrededor de los valores medios y a partir de acá nosotros podemos usar algunas herramientas, ¿no? Tenemos las medidas de dispersión absolutas, las que no se refieren a promedios, como el recorrido intercuartílico o el recorrido semi-intercuartílico. Las medidas de dispersión relativas, de nuevo las que no se refieren a promedios, como el coeficiente de apertura, el recorrido relativo, el coeficiente de variación intercuartílico, y las que sí se refieren a promedios, como el índice de dispersión o el coeficiente de variación. ¿Por qué? ¿Por qué importan en ciencias sociales? Bueno, básicamente porque, de nuevo, los datos siempre están mostrando desigualdades y complejidades, y entonces un estadístico robusto de dispersión va a ser una herramienta ética, una herramienta práctica muy útil para poder medir la variabilidad sin que unos pocos valores extremos oculten patrones, y esto nos va a asegurar un análisis más representativo y más justo, más cercano a la realidad real. Entonces, si medimos, imagínense, si medimos la dispersión del acceso al agua potable, por ejemplo, en comunidades rurales, usando una desviación estándar, una comunidad con cobertura 0% puede inflar socialmente la medida de la dispersión.
Entonces, el recorrido intercuartílico nos va a dar una mejor idea de la variabilidad en el 50% central de las comunidades. Y acá, entonces, ¿qué queremos que ustedes se lleven? ¿No? Que la dispersión robusta no solo mide diferencias, sino que protege esa medida contra esto que nosotros, contra todo lo que te esté corriendo o moviendo ese volumen central. Hay otras medidas más que tienen que ver con la asimetría y con la kurtosis, que si bien lo vimos gráficamente, también tenemos formas de encontrarlos con estadísticos. Entonces, las medidas de asimetría y de kurtosis van a describir la forma de la distribución. Son medidas que, digamos, son medidas de la forma, porque se basan en la representación gráfica sin hacerla. Entonces tenemos medidas de asimetría. Las medidas de asimetría van a tener como finalidad elaborar o generar un indicador que permita establecer el grado de asimetría o simetría que presenta una distribución sin hacer la gráfica. Entre las medidas tradicionales que tenemos, el coeficiente de asimetría de Fisher, de Pearson, el coeficiente absoluto de asimetría, el coeficiente de asimetría de Bowley y el índice de asimetría de Kelly. Y también tenemos las medidas de kurtosis, que sirven para estudiar la distribución de frecuencias en la zona central, y que en la gráfica nosotros lo podemos ver como cuando está más empinada la gráfica o más aplanada. Y bueno, acá lo que tenemos es el coeficiente de kurtosis. Y acá tenemos como la interpretación, ¿no? Si el coeficiente de asimetría es mayor que 0, la simetría es positiva. Si es igual a 0, la distribución es simétrica. Si es menor que 0, la simetría, tenemos asimetría negativa. Si el coeficiente de kurtosis es mayor que 0, tenemos una distribución leptocúrtica, o sea, más apuntada que la normal, más hacia arriba, más empinadita. Si es igual a 0, tenemos una distribución mesocúrtica, ¿sí? Que es como la normal. Y si es menor que 0, tenemos una distribución platicúrtica que es más achatada que la normal. En ciencias sociales, donde tenemos todas estas complejidades que venimos comentando, los estadísticos robustos de asimetría y de kurtosis son herramientas esenciales para evitar distorsiones por valores extremos, para garantizar interpretaciones justas de fenómenos como la desigualdad o el acceso a servicios básicos, y para tomar decisiones éticas basadas en una visión equilibrada de la distribución de los datos. Entonces, nos parece clave poder incorporar esto a los análisis que se hagan, ¿no? Entender la forma de los datos es entender la forma de la sociedad. Bien, acá le damos un instante a las transformaciones porque puede ser que la forma en que se nos presentan los datos necesite alguna transformación, y para eso tenemos como diferentes tipos de transformaciones. Digo porque ya sea por escalas, ¿sí? En general tiene que ver un poco más con eso. Tenemos que analizar un dataset que tiene variables con escalas muy diferentes, entonces a veces se hacen algunas transformaciones para llevar todo a una medida que sea interpretable y utilizable en estas herramientas. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos transformaciones de tipo lógicas, lineales, algebraicas y no lineales o no monotónicas. Las lógicas, ¿de qué se tratan? Se unen categorías del campo de definición de variables para reducir su amplitud. Entonces yo reagrupo, por ejemplo, niveles educativos. Entonces pongo primario completo e incompleto juntos, secundario incompleto y completo juntos, universitario, bueno, puedo hacer ese tipo de agrupamientos, obviamente siempre dejando constancia de lo que estoy haciendo y cuál es el fundamento por el cual hago esa agrupación, para reducir un poco la dimensionalidad y la cantidad de categorías que puede llegar a tener una variable. Lineales se obtienen al sumar, restar, multiplicar o dividir las observaciones originales
por una constante para mejorar su interpretación. Algebraicas se obtienen al aplicar transformaciones no lineales, monotónicas, como raíz cuadrada o logaritmos, para corregir asimetrías o heterocedasticidad, y no lineales, no monotónicas, cuando cambian la distancia y el orden entre los valores. ¿Cuándo usar transformaciones? Cuando una variable tiene una distribución muy sesgada y queremos aproximarla a la normalidad para poder aplicar alguna técnica, bueno, puedo usar una transformación logarítmica, por ejemplo, para ingresos. Cuando queremos estabilizar la varianza, se puede usar una transformación raíz cuadrada para datos de conteo. Cuando queremos que las unidades sean más interpretables, podemos estandarizar variables con media cero y desvío 1. Entonces, estandarizar, ¿se acuerdan que es la z, la variable z? Y bueno, eso nos permite como poner todas las variables en formas que sean más cercanas y más fáciles para aplicar la herramienta multivariada que necesitemos. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿es ético transformar datos? O sea, y acá sí es importante, bueno, la base matemática, ¿no? Porque transformar no es manipular los datos de manera engañosa. ¿Por qué? Porque cuando uno transforma todos los datos con la misma lógica para el análisis. Entonces lo que hacemos es adaptarlos, llevarlos a una escala o a un formato que me permita aplicar las técnicas que yo quiero usar. Y acá de nuevo, siempre la bitácora metodológica, es decir, yo tengo que dejar constancia, tengo que documentar qué transformación hice y por qué la hice, reportar los resultados en la escala original siempre que sea posible y no ocultar esas transformaciones en los informes. Entonces yo tengo que mostrar cómo me daban los datos en un primer momento, las transformaciones que hice, justificar por qué hice esas transformaciones y mostrar el resultado final. Entonces, ejemplo, ¿no? Si trabajamos con ingresos familiares de la Argentina, probablemente tengamos una distribución muy sesgada, entonces se puede aplicar un logaritmo natural para convertir esa distribución en una aproximación a la normal. ¿Para qué? Para que sea más fácil usar técnicas paramétricas. Entonces, ahora, cuando yo interpreto eso, tengo que acordarme que los coeficientes están en escalas logarítmicas, entonces eso va a tener después un impacto en la interpretación. En la interpretación tengo que corregir digamos, tengo que ajustarlo a esa escala en la que yo estoy trabajando. Bien, vamos ahora con el análisis de los datos ausentes. Todos los investigadores, todos nos hemos encontrado en algún momento con el problema cuantitativo de la falta de datos en algún momento de nuestro trabajo, seguro. Entonces, ¿cómo los definimos? ¿Qué son los datos ausentes? Básicamente son valores no registrados en un conjunto de datos. En contextos sociales y económicos pueden surgir por errores técnicos, es decir, falla en una encuesta digital o en un formulario mal diseñado, por ejemplo, con campos que no son obligatorios, entonces claramente todo lo que las personas se puedan saltear, se van a saltear. Por no respuestas, es decir, porque los participantes se rechazan responder determinadas preguntas. En general, las preguntas sobre ingresos son bastante sensibles. Limitaciones operativas, es decir, datos históricos incompletos, por ejemplo, registros de desempleo anteriores a un determinado año que no fueron digitalizados. Entonces, considerando el costo asociado a la recolección de datos, no podemos permitirnos empezar de vuelta, es decir, no, de nuevo, vamos a hacer la encuesta de vuelta o no, de nuevo vamos a ir a medir, si es algo del pasado, olvídate, imposible. Entonces lo que tenemos que hacer, digamos, lo que tenemos que hacer es tomar decisiones pragmáticas en función de lo que tenemos, el escenario en el que nos encontremos. Entonces, ¿por qué son importantes los datos ausentes? Básicamente porque pueden producir sesgos si no los manejamos de la manera correcta. Entonces, si las personas con ingresos más bajos
no contestaron la pregunta de ingresos, nuestro análisis va a subestimar la pobreza. O si en una encuesta de salud los casos más graves no llegan a ser registrados porque las personas ya no están yendo al sanatorio, al hospital, o porque lo que sea, vamos a estar subestimando la gravedad de ese problema. Entonces, acá el análisis exploratorio se vuelve una guía para tomar decisiones metodológicas y éticas. Bien, lo primero que tenemos que hacer es detectar dónde y cómo faltan los datos. Entonces, acá hay algunas herramientas claves que podemos usar en Excel con la función contar blanco, que nos va a estar mostrando todas las celdas que no tienen información. También podemos usar tablas dinámicas, como agrupar datos para ver patrones de ausencia por categoría, por ejemplo, por región o por género. Entonces podemos crear una tabla dinámica con región en la fila y número de no hay datos en los valores y ver qué es lo que nos da. Los gráficos de calor también son otra estrategia interesante, que es para visualizar las celdas vacías en una matriz de datos. Esto se puede hacer en Python, en R y en Excel. Hay un formato que lo van a ver con Gamael también, para poder generar esta visualización en la misma tabla y acá sobre los datos que están faltando. Ahora, lo siguiente, primero lo que tenemos que hacer es detectar. Lo siguiente que tenemos que hacer es preguntarnos si esos datos faltan por azar, si faltan en ciertos grupos, si faltan en ciertas variables. ¿Qué es lo que está generando esa ausencia de los datos? Eso ya nos va a estar diciendo algo sobre la calidad y el sesgo potencial que puede tener ese dataset. Cuando hablamos de investigaciones socioeconómicas, si los datos ausentes se concentran en ciertos territorios, en cierto género o cierto grupo etario, esto puede estar reflejando barreras de acceso, discriminación o problemas en el diseño del instrumento, que tendremos que considerar a lo largo de nuestro análisis. Bien. Los métodos para manejar datos ausentes requieren suposiciones sobre la naturaleza de esa ausencia, es decir, esa pregunta de ¿por qué están faltando estos datos? ¿Qué es lo que pasa? Entonces acá los métodos para analizar los datos ausentes requieren ciertas suposiciones acerca de la naturaleza de los datos y también tener en cuenta las razones por las cuales esas observaciones están incompletas. Entonces muchas veces esas razones no son debidamente consideradas, muchas veces cuando los investigadores usan la información sin hacer esas consideraciones, están recurriendo, digamos, están metiéndose en un riesgo de obtener resultados que están sesgados o que están desviados. Entonces acá tenemos que hacer una distinción entre lo que son los patrones y los mecanismos. Digo, esto es muy útil como punto de partida, ¿no? Un patrón de datos ausentes, ¿a qué refiere? Refiere a la configuración de los datos observados y ausentes en un conjunto de datos. Un mecanismo de datos ausentes describe las posibles relaciones entre la variable medida y la probabilidad de que el dato esté ausente. Entonces, el patrón de datos nos va a mostrar la localización, dónde están esos datos ausentes. Y los mecanismos nos van a explicar por qué están faltando esos datos. Entonces, nosotros acá tenemos acá. Acá tenemos como patrones típicos de datos ausentes. Y fíjense todas las situaciones que hay. Se los voy a agrandar para que lo puedan ver bien. Fíjense esto. El caso A, patrón univariante, muestra datos ausentes aislados pertenecientes a una única variable. Es raro, pero puede surgir en algún experimento, en algún estudio experimental. El caso B, patrón de unicidad de no respuesta. Este patrón es habitual en encuestas donde algunas preguntas son rechazadas por algunos sujetos. El caso C,
es el patrón monótono asociado a estudios donde los participantes se retiran, deserción, por ejemplo, en estudios de salud por efectos adversos a determinadas pruebas. Entonces, en la medida que se va midiendo esa variable en el tiempo, cada vez hay menos gente que responda. El caso D, que es el patrón general, muestra datos ausentes dispersos, aparentemente azarosos. Podría haber alguna relación oculta, pero a priori parecería ser como que hay cierta aleatoriedad o azarosidad en esa distribución de datos ausentes. El caso E, que es el caso de patrón de faltantes planeado, tiene que ver con que se reparten las preguntas entre los sujetos. Entonces, esto es muy útil para recolectar un gran número de ítems y reducir la carga de quien responde. Digamos, acá está pensado, hay un patrón que está pensado de ausencia de datos. Y el caso F les muestra un patrón de variable, a ver, esperen, déjenme ver un segundito, de variable latente, no la veía bien, que nos muestra la ausencia de datos directamente en una variable completa. Entonces, no es un problema técnico grave, pero digamos, hay algunas herramientas para resolverlo, sin embargo, da cuenta de alguna cuestión ahí, ¿no? Entonces, esto es la imagen. Cuando nosotros hacemos en R, en Python, en Excel, le pedimos que nos muestre el dataset y que nos ponga un color o que nos identifique las celdas que están vacías, bueno, esas celdas, esos colores, van a tener alguna semejanza con alguno de estos patrones. Entonces, de nuevo, es la imagen visual de lo que a mí me está faltando. Vamos a ver qué pasa con los mecanismos que podrían estar generando estos patrones. Hay un trabajo muy interesante de Donna Rubin y Roderick Little que genera 3 mecanismos de datos faltantes que describen la probabilidad de que el dato esté ausente, ¿sí? Y esos mecanismos son, déjenme ver acá, lo que llamaríamos MCAR, ¿sí? Missing Complete at Random, donde la ausencia es aleatoria y no está relacionada con ninguna variable. Entonces, esto, digamos, es lo que los investigadores toman como datos ausentes en forma puramente azarosa y se da cuando la probabilidad de los datos faltantes en la variable i no está relacionada con las variables de i en sí misma, digamos. ¿Esto qué significa? Significa que los puntos de datos observados son una muestra simple, aleatoria de la variable, digamos, del dato que sería analizada en el caso de que los datos estuvieran completos. Entonces, no hay una probabilidad asociada a la variable de que el dato esté ausente. Básicamente es eso. Y en nuestro gráfico de patrones sería ese que parecía que había un poquito en cada variable y medio disperso y no había ninguna forma específica. Después tenemos la otra situación, que es el MAR, Missing at Random. Acá la ausencia depende de variables observadas, no de la variable ausente. Entonces, los datos se consideran MAR cuando la probabilidad de datos faltantes en la variable i está relacionada a otra variable o variables en el modelo de análisis, pero no a los valores de i en sí mismo. Es decir, no existe relación entre la propensión a tener datos faltantes en i y los valores de i luego de haber dejado afuera otras variables. Entonces, este mecanismo significa que existe una relación sistemática entre una o más variables y la probabilidad de que haya ausencia de datos. A ver si se los puedo mostrar. Denme un segundo. Ah, sí, acá lo tenemos. Para que ustedes vayan viendo, ahora vamos a profundizar. Y el último mecanismo, que es MNAR, Missing Not at Random, la ausencia depende del valor no observado de la variable. Los datos son ausentes en forma no aleatoria cuando la probabilidad de datos faltantes de una variable i está relacionada con los valores de i en sí misma.
incluso después de haber controlado otras variables. Entonces, según cuál sea el mecanismo que esté generando esos datos ausentes, también será el tratamiento o el abordaje que habrá que darle a esa situación. Entonces, acá lo que ustedes tienen es un ejemplo aplicado para la selección de personal que ayuda a entender estos mecanismos. Entonces, ¿el contexto cuál es? Se seleccionan candidatos a un empleo y cada sujeto completa un test de coeficiente intelectual. IQ significa eso. Y se evalúa su performance durante 6 meses. La empresa no contrata candidatos que obtienen un score, un puntaje de IQ en el cuartil más bajo de la distribución. Entonces, MAR, digamos, el mecanismo MAR, ¿qué tenemos acá? Las tasas de performance en el trabajo están faltando para los candidatos con los puntajes más bajos. Como esos nunca entraron. En consecuencia, la probabilidad de una tasa de performance faltante es solo una función del puntaje que obtuvo en el test de coeficiente intelectual. Y no está relacionado con la performance misma del individuo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el primer esquema o la primera forma de detectar uno de los mecanismos. Después, el segundo mecanismo es, en este caso, el MCAR, donde se borraron todos los puntajes basados en un número aleatorio, de manera que no están correlados, o sea, no están correlacionados con el coeficiente intelectual ni con la performance en el trabajo. A ver si se los puedo agrandar. Ahí está. Bien. Ahí se puede observar mejor. Y el tercer mecanismo, que es el MNAR, la empresa contrata a 20 candidatos y luego de 6 meses de chequear su performance, despide un grupo. Entonces, este mecanismo tiene ausentes en la performance más baja, porque los que no tuvieron tan buen desempeño, no entraron de manera permanente a esa empresa. Entonces, la probabilidad de una tasa de performance faltante va a depender de la performance en el trabajo de la persona luego de haber controlado esa variable. Entonces, bueno, creo que acá está como mucho más claro de qué hablamos cuando mencionamos esto de los mecanismos que están generando esos datos ausentes. Muchas veces en ciencias sociales, digamos, en la mirada socioeconómica, estamos más cerca de mecanismos parecidos al MAR o al MNAR que al MCAR. Y por eso tenemos que tener como mucho cuidado en la imputación y en la interpretación de lo que nos dicen los datos ausentes. Bien, ¿cuáles son los métodos que tenemos para tratar datos ausentes y cuáles son las consideraciones éticas sobre las que tenemos que tener cuidado? Para tratar datos ausentes tenemos como 3 grandes familias de métodos, ¿no? La primera tiene que ver con eliminar la eliminación, entonces directamente eliminar la fila, es decir, el caso que tiene datos ausentes. Esto es sencillo, es fácil. El problema es que puede reducir el tamaño de la muestra y si yo estoy muy justa con la representatividad de mi muestra, capaz que eso no me conviene. Otro, digamos, acá, por ejemplo, ¿no? Un problema ético que puede aparecer acá, esto de eliminar registros de comunidades rurales con datos ausentes, podría estar subrepresentando la realidad del estudio en un acceso a la salud. Acuérdense que habíamos dicho que por ahí las comunidades rurales no tenían acceso a Internet, no podían conectarse para responder a una encuesta digital, y entonces claramente, encima que es un grupo subrepresentado, encima que tiene barreras de acceso a la conectividad, nosotros lo sacamos directamente del estudio que estamos haciendo de acceso a la salud. Digo, son todas esas consideraciones éticas en las cuales tenemos que tener mucho cuidado. Otro grupo de soluciones tiene que ver con la imputación. Entonces, acá podemos usar la media o la mediana, es decir, reemplazar los datos ausentes con la media
cuando la distribución es normal, cuando no tenemos datos atípicos, o por la mediana para distribuciones sesgadas, o por la media truncada, como habíamos visto hace un ratito también, con cualquier estadístico de distribución central que sea robusto. Otra opción es la imputación por regresión, que básicamente es predecir el valor que tomaría ese dato ausente en función de otras variables. Y otra es la técnica de vecino más cercano, que es usar valores de observaciones similares. Por ejemplo, si estamos midiendo ingresos, bueno, veo los ingresos de las personas que tienen la misma edad o los ingresos de las personas que tienen el mismo nivel de formación académica, bueno, o las personas que viven en una misma región, bueno, algún criterio según las variables que tenga disponible para poder ordenar eso. Y después hay modelos específicos que tienen que ver con análisis de sensibilidad o marcadores de ausencia que ya nos exceden un poco, pero tienen que ver con esto, con evaluar cómo cambian los resultados con diferentes métodos de imputación o marcadores de ausencia, que es como incluir una variable binaria de ausencia o presencia de la respuesta. De acá algunas consideraciones que tienen que ver de nuevo con la transparencia, es decir, con documentar qué datos faltan, por qué faltan y cómo se maneja esa ausencia. El sesgo de selección, entonces tener cuidado si nosotros detectamos que no es random, que no es aleatorio el patrón, el mecanismo que está generando esa ausencia de datos, nosotros tenemos que poder identificarlo y poder decirlo. Cuando el mecanismo es aleatorio no pasa nada, está todo bien, hacemos las imputaciones sin ningún problema, pero si detectamos que hay un mecanismo que está generando esa ausencia de datos, bueno, lo tenemos que dejar explícito. Y el contexto social, esto de que generalmente los datos que faltan van a tener que ver con desigualdades estructurales seguro. Entonces, bueno, ¿quiénes son los que no contestaron? ¿Y por qué no contestaron? Digo, tenemos ejemplos sobrados, por ejemplo, con violencia de género, ¿no? Las víctimas graves que no denuncian. Entonces, en realidad, nosotros no tenemos todas las denuncias, con lo cual no tenemos todo el mapa de qué es lo que pasa. Entonces, hay un montón de situaciones que hacen que las mujeres sientan vergüenza, sientan culpa, sientan un montón de cosas y no vayan a hacer esa denuncia. Y esa ausencia claramente va a estar generando un sesgo en la información que nosotros podamos obtener ahí. Entonces, los datos ausentes no son claramente un obstáculo insuperable, sino que podemos entenderlo como una invitación a reflexionar sobre la calidad y la ética de nuestro análisis y para su manejo, ¿qué se requiere? Se requiere rigor metodológico, es decir, elegir la estrategia que voy a usar según sea el tipo de ausencia, primero el patrón y después el mecanismo que está generando esa ausencia. Después la transparencia, comunicar todas las limitaciones y todas las decisiones tomadas, porque eso le va a dar un marco a lo que yo después voy a analizar. Y siempre la sensibilidad social, es decir, identificar ese dato ausente si está respondiendo a una realidad que está marginada, a alguien que no tiene acceso, a alguien que no puede de alguna manera mostrar su realidad por X motivo o alzar su voz. Entonces, acá esto es clave que nosotros lo tengamos bien en claro. Bien, vamos con los datos atípicos. ¿Qué tenemos acá? Como mencionamos hasta ahora, los datos atípicos son observaciones aisladas cuyo comportamiento se diferencia claramente del comportamiento medio, ¿sí? Del volumen que está ahí en el centro de los datos y de las observaciones. Entonces, ¿esto por qué puede pasar? Puede pasar por errores de medición o de procedimiento, ingresos que estén mal registrados, porque haya una variabilidad natural, es decir, en un barrio puede haber... eh, puede haber una baja tasa de desempleo en todo el barrio, porque justo, no sé, hay una fábrica cerca, entonces justo ese barrio está
tiene una buena tasa de empleo porque todos están trabajando en esa fábrica. Puede haber eventos raros, pero reales, por ejemplo, alguna persona que le fue muy bien, que tenga ingresos muy altos con algún tipo de emprendimiento en una comunidad que es rural. Entonces vamos a tener muchos con ingresos muy bajos y uno con ingresos altos. Entonces, todas estas situaciones pueden ocurrir. Algunos ejemplos concretos podemos tener, por ejemplo, un CEO con un salario de 20 millones de pesos en un estudio de ingresos medios. Entonces, en este caso, ¿cuál es la acción correcta o correctiva? Es básicamente dar cuenta de una mediana y no de un promedio. En salud pública, una región con una tasa de mortalidad infantil que es 10 veces mayor al promedio, entonces ahí hay que ver cuál es la causa, digo, no eliminar eso, sino ponerse a investigar qué es lo que está generando que tantos chiquitos no puedan sobrevivir en un determinado lugar. Entonces, si es el agua, si son las vacunas, si son qué es lo que está pasando ahí. En educación, una escuela que no tiene deserción en una zona rara, bueno, ahí uno puede detectar buenas prácticas que pueda replicar en otros espacios. Bueno, entonces, digo, los outliers te exigen esta pregunta, ¿no? ¿Es un error que hay que corregir o es un fenómeno social que necesitamos entender mejor? Entonces, para detectar los casos atípicos, vamos a tener acá algunas de las cosas que ya estuvimos conversando. Cuando miramos de a una sola variable, tenemos el gráfico, el box plot, tenemos diagramas de control y tenemos estadísticos robustos de las variables. Cuando tenemos dos variables, tenemos dos variables en principio, tenemos el box plot múltiple y el gráfico de dispersión. Y básicamente lo que necesitamos es una regla que nos permita decir si hay o no hay outliers. Entonces, ¿cuál es esa regla? Déjenme ver acá. Acá. La regla para la detección. Básicamente, si un dato es menor a la diferencia entre el cuartil 1 y 1,5 por rango intercuartílico, o sea, entre Q3 menos Q1, es un outlier. Y si es mayor a Q3 más 1,5 por la diferencia entre Q3 y Q1, bueno, ahí tenemos también un dato que llamamos y que entendemos que es un outlier. Entonces, vuelvo a repetir, los datos extremos son los que están al límite de la distribución y los atípicos son los que están más allá de ese límite. ¿Cuáles son las consideraciones que podemos hacer a partir de detectar estos outliers? ¿Lo podemos mantener? Si el outlier o atípico es real y es relevante, entonces los mantenemos. Si, de nuevo, si es real, si es relevante, pero está en una escala que es muy difícil comparar con el resto, podemos hacer alguna transformación. Y cuando es un error claro que no puedo corregir, cuando es un error que no puedo corregir, entonces lo voy a eliminar. Ahora, si es un error que puedo corregir, entonces lo voy a corregir. Digo, si a mí de otro sector me pasaron una base y hay un error de carga, pero tienen el dato correcto en esa carga, digo, esto, se olvidaron la coma y quedaron dos ceros más, o le agregaron un cero sin querer y quedó alterado y yo lo detecté, levanto el teléfono o voy y le pregunto, che, a ver, acá, en este lugar, ¿qué tenías que cargar? Y bueno, era este el número, bueno, listo, lo corrijo, ¿sí? Entonces, si es posible corregirlo, corrijo, si detecté que es un error. Muy bien. Ahora, siempre, de nuevo, ética, transparencia. Documentar las decisiones, explicar por qué se eliminó o se ajustó el outlier en el informe, evitar sesgos, es decir, no eliminar estos datos atípicos, solamente
porque están, y sobre todo cuando están reflejando un problema social, sí o sí. Y algunas acciones a seguir con los outliers, déjenme ver acá, pensar en lo siguiente, ¿no? Que las propias características del caso atípico, así como los objetivos del análisis que se está realizando, van a determinar o van a ser nuestra guía de qué acciones vamos a tomar con estos datos atípicos. Entonces, estos datos se tienen que considerar en el conjunto de todas las variables que estamos analizando y del problema que estamos analizando también. Tienen que evaluarse desde una perspectiva multivariante, o sea, en el conjunto de los datos, y entenderlos como que no son enemigos del análisis, sino que son oportunidades para profundizar sobre todo en la comprensión de los fenómenos sociales y económicos. Y que su manejo requiere, sí o sí, rigor metodológico, transparencia y ética, especialmente cuando estamos reflejando realidades humanas complejas. Entonces, si bien esto lo venimos mencionando mucho, sentimos que es necesario siempre traerlo de vuelta para no olvidarnos, ¿no? Que un outlier puede ser un error y si es un error, haré lo que tenga que hacer con eso, lo corrijo o lo elimino, pero si no es un error, es la voz de algo que no podemos ignorar. Vamos con la cuarta tarea, con la última, que es la comprobación de supuestos de normalidad, linealidad, homocedasticidad, multicolinealidad y autocorrelación. Entonces, este chequeo tiene que ver con métodos analíticos que son necesarios para evaluar las capacidades de los datos de cumplir con estos supuestos específicos necesarios en muchas técnicas multivariadas. Vamos con la normalidad, ¿qué es la normalidad? La normalidad implica que los datos siguen una distribución gaussiana, es decir, en forma de campana. ¿Para qué sirven? Para modelos econométricos, ¿sí? Muchas técnicas, regresión lineal o ANOVA, asumen normalidad para garantizar inferencias válidas. Por ejemplo, si los ingresos de una población no son normales, están muy sesgados, hay que usar usar la media puede estar subestimando esta desigualdad, bueno, cosa que ya hemos venido mencionando. Las alternativas acá es hacer transformaciones o usar métodos no paramétricos para poder hacer el análisis que se necesita. Las herramientas que tenemos son el gráfico QQ, que permite visualizar desviaciones de la normalidad. Obviamente ya lo habíamos visto que un histograma también te permite ver, pero hay otras herramientas más. O algunos test estadísticos para confirmar la normalidad, como Shapiro-Wills o Kolmorov-Smirnov. Bien. Otro supuesto, dijimos, es el de la linealidad de las relaciones. Entonces, ¿qué es? Supone que las variables tienen una relación lineal, es decir, que la variable independiente tiene una relación lineal con la variable dependiente, van para el mismo lado, y con una forma muy parecida al de una recta, para arriba, para abajo. Bueno, esto ¿dónde uno lo puede ver? En contexto socioeconómico, básicamente, por ejemplo, la relación entre educación e ingresos, donde puede que no sea lineal. Entonces puede haber rendimientos decrecientes como vimos hoy, ¿no? A mayor educación, mayor ingreso, hasta un punto. Después, a partir, qué sé yo, de un doctorado o postdoctorado, capaz que ya no te suma tanto ingreso, seguir formándote. Eso no significa que no sea necesario, pero en términos de capitalizar o monetizar esos niveles de formación, capaz que ya no va a la tasa que uno podría esperar. No es una medida creciente, sino que sube hasta un punto y después empieza a bajar. Lo mismo el rendimiento en el trabajo. Es decir, más tiempo de trabajo no significa de manera indefinida más rendimiento. Entonces, ¿qué hay? Uno lo que ve que hay una curva, entonces, más tiempo, más rendimiento, pero a partir de un determinado momento, aunque vos le sigas agregando más tiempo, ya no vas a tener esa tasa creciente de rendimiento, te va a empezar a bajar. Bueno, este tipo de cuestiones son las que uno podría llegar a ver en un gráfico y que, como los gráficos de dispersión, que son las herramientas que se usan, o
un test que se use como el test de Ramsey que está mencionado acá para detectar la no linealidad. Entonces, si nosotros buscamos no linealidad y nos da que es negativo, significa que hay linealidad. Gráficamente lo vemos muy claro en el gráfico de dispersión. Sobre la homocedasticidad. La homocedasticidad les decía que es la varianza de los errores. Es decir, que la varianza de los errores es constante en todos los niveles de las variables predictoras. Esto se usa mucho en regresión, digamos, cuando uno está tratando de buscar cuál es detectar o detecta la variable explicativa y qué influencia tiene sobre las variables que quiere explicar. La heterocedasticidad infla errores estándar, afecta la significancia estadística. En modelos de precios de viviendas, por ejemplo, la variabilidad puede aumentar con el tamaño de la propiedad. Se puede corregir a partir de errores estándar robustos o de transformaciones de las variables. Las herramientas que tenemos para detectar la homocedasticidad son los gráficos de residuos versus los ajustados, buscar patrones en forma de embudos. Bueno, hay pruebas para cuantificar la heterocedasticidad y eso nos resuelve este chequeo. La multicolinealidad es la correlación alta entre variables independientes. Entonces, por ejemplo, si el gasto en educación y gasto de salud están correlacionadas, es difícil poder aislar su impacto individual, ¿sí?, en un índice de desarrollo humano, por ejemplo. Entonces, la solución es eliminar la variable redundante y para eso se puede usar el análisis de componentes principales, que lo vamos a ver en la próxima clase, para ver cómo hacemos, cómo se puede usar esto que es lo que llamamos la reducción de dimensionalidad, que consiste en juntar todo lo que se comporta más o menos parecido, pero eso te lo hace directamente la herramienta, no lo haces vos. Bien, la herramienta entonces, factor de inflación de varianza o matriz de correlación para identificar las variables que están muy correlacionadas entre sí. El otro supuesto, que es la autocorrelación de residuos, es esa correlación serial que hay entre errores en datos temporales o espaciales. Esto, por ejemplo, tiene que ver con que, por ejemplo, el PBI de un año puede depender del PBI del año anterior, entonces está correlacionado con el valor que tuvo el año anterior. Hay una prueba que es la prueba Durbin-Watson, que si da valores cercanos a 2, indica que no hay autocorrelación. En Argentina podemos pensar, por ejemplo, en analizar el desempleo mensual en un periodo 2019-2023. Si los residuos, por ejemplo, estuvieran autocorrelacionados, se estaría subestimando la incertidumbre de esas proyecciones. Entonces, de nuevo acá, los supuestos como pilares metodológicos. Entonces, todo este chequeo de supuestos no son solo requisitos técnicos, sino que son necesarios para poder aplicar adecuadamente ciertas técnicas o herramientas del análisis multivariado. Y acá lo último que queremos compartir con ustedes tiene que ver con esto, ¿no? Que todos estos supuestos, es decir, todo el análisis previo de los datos es la base que va a sustentar el análisis que uno haga después. Si esa base es rigurosa, es ética, está metodológicamente fundada, tiene trazabilidad, entonces esa base va a ser bien poderosa y lo que uno haga después va a estar sostenido por esa estructura. Por ese motivo es que nosotros preferimos asignarle un buen rato a esta clase en particular y mucho tiempo de práctica para que ustedes realmente lo puedan incorporar y ya sea una herramienta que forma parte de la diaria, ¿sí? y de la forma natural de trabajar de un analista. Bien,
Llegamos al final entonces de esta segunda clase que fue intensa pero fue fundamental. Recorrimos las 4 tareas centrales del análisis exploratorio de datos, el análisis gráfico, los datos ausentes, los outliers y los supuestos. Y la consigna que queremos que ustedes se lleven es esto: antes de aplicar cualquier técnica multivariada, ya sea las que vamos a estudiar acá o cualquier otra que puedan incorporar en otra formación, primero, el dataset tiene que haber pasado por estas 4 tareas. No son opcionales, son obligatorias si queremos hacer un análisis riguroso y éticamente responsable de cualquier dataset. Sin más, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.